Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2456 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 24 de abril del 2015 proferida por la autoridad impugnada, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el amparista y por ende confirmó en su totalidad la sentencia del 22 de agosto del 2014 emitida por el juez quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, en la que declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral promovida por Aura Maribel Sandoval Nájera. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 6 de octubre del 2016, consideró: al efectuar el pronunciamiento correspondiente, se hace necesario analizar en el caso que subyace a la presente acción lo referente a que evidentemente la trabajadora solicitó el pago de vacaciones no gozadas durante los periodos laborados, argumentando al Estado que el derecho que tenía para hacer el reclamo prescribió según la Ley del Servicio Civil como norma aplicable, no siendo aplicable el Código de Trabajo debido a las características del puesto que ostentó, configurando esa circunstancia el agravio principal denunciado en esta vía. Dentro de ese contexto, cabe destacar que las normas mencionadas precedentemente no dejan lugar a dudas de que la legislación que debió y que debe aplicarse al caso concreto es la Ley del Servicio Civil, debido a que la actora evidentemente era una trabajadora del Estado, lo anterior en virtud a que existe el precepto constitucional pertinente contenido en el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el sentido de que las relaciones entre el Estado y sus trabajadores se rigen por la ley referida. Además, la ley del organismo judicial regula que las disposiciones especiales de las leyes, principio de especialidad, prevalecen sobre disposiciones de carácter general o de otras leyes de conformidad con lo regulado en el artículo 3. De lo argumentado con anterioridad, es oportuno señalar que la norma pertinente aplicable al caso concreto es el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, en virtud del principio de la especialidad, el cual establece: todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses, con las excepciones o reglamentos especiales que para el efecto se emita. Por ende, la pretensión manifiesta del pago de vacaciones no gozadas mediante la demanda interpuesta antecedente dentro del presente amparo constituye una circunstancia que, por encontrarse encuadrada dentro del artículo precitado, por su prescripción, la misma no viabiliza la posibilidad de que la ex empleada pública mencionada accionara dicha pretensión, en virtud de que el plazo señalado expresamente en la norma especial es de 3 meses, por lo tanto dicha norma es aplicable. Este criterio ha sido sostenido por la Corte de Constitucionalidad en sentencias del 9 de diciembre del 2008, 25 de marzo del 2009 y 11 de diciembre del 2012, dictadas dentro de los expedientes 3831-2008, 154-2009 y 2621-2012, en lo que se refiere a la aplicación de la Ley del Servicio Civil, atendiendo a lo normado en el artículo 108 de la Constitución Política de la República. Cabe agregar que aun cuando la Ley del Servicio Civil efectúa exclusión expresa de su aplicación a los trabajadores que desempeñan funciones de seguridad, tal disposición, por provenir de ley ordinaria, no puede contrariar lo establecido en la norma fundamental. Por los razonamientos anteriormente señalados, se evidencia la existencia del agravio soslayado que ha lesionado los derechos y garantías de rango constitucional del solicitante, por lo que deben ser reparados por esta vía, razón por la cual el amparo planteado deviene procedente por las razones aquí consideradas. Se estima que la autoridad impugnada actuó de buena fe, que se presumen las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la accionera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió:
otorga el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Ministerio de Gobernación. En consecuencia, A. Deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia del 24 de abril del 2015 proferida por la autoridad impugnada dentro del expediente número 1173-2014-894. B. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. C. Y ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa correspondiente en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. Se exonera de las costas causadas a la autoridad impugnada por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra, en su calidad de tercera interesada, apelante y requiriente de la vista pública, ahora Maribel Sandoval Nájera, quien actúa con el auxilio del abogado Ramiro Ruiz Hernández, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable presidente de esta Corte de Constitucionalidad. Buenos días a los señores magistrados. Buenos días, licenciado. Previo a empezar, solo le solicito la autorización para poder darle lectura a algunos artículos de las leyes que tengo aquí presentes y algunas fechas del proceso. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. Efectivamente, la tercera interesada, Aura Sandoval Nájera, con mi venia y mi auxilio, interpusimos recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, ello sobre la base que la Corte Suprema de Justicia entró a conocer sobre cuestiones que se conocieron tanto en primera instancia como en segunda instancia, y entró a conocer cuestiones que tiene prohibido de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero no obstante ello, entró a conocer cuestiones que no se alegaron en la contestación de demanda en primera instancia y no se alegó en segunda instancia, sino que lo vino a hacer hasta la acción constitucional de amparo e interpuso esa excepción perentoria de prescripción en cuanto al pago de las vacaciones sobre la base del artículo 87, indicando de que únicamente eran 3 meses lo que le asistía a la trabajadora para accionar y solicitar el pago de los periodos vacacionales no gozados. Es el caso, honorables magistrados, que nuestra legislación internacional establece el principio de indemnidad, que significa que los trabajadores no van a salir con alguna enfermedad profesional por el hecho de estar dentro de su trabajo. El caso de la ahora tercera interesada ocupó el puesto en el Ministerio de Gobernación en la Dirección General de la Policía Nacional Civil en el cargo de agente de policía. En ese cargo habían turnos. Y esos turnos definitivamente, al tratarse de turnos de 24/48, que no obstante está prohibido por la ley, porque únicamente pueden trabajar hasta 12 horas, no obstante lo hacía. Y con el agravante que no salía de vacaciones. Es por ello que entonces nos dimos a la tarea de demandar las vacaciones que no fueron gozadas. Y la base sobre la cual
se interpuso el recurso de apelación, son los derechos sociales mínimos que contienen los trabajadores. Y en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la literal J, segundo párrafo, establece plenamente: las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta. Dice, salvo cuando ya adquirido cesare la relación de trabajo. O sea, se puede pagar en dinero, se puede compensar en dinero cuando cese la relación de trabajo. Es decir, entonces, que la Constitución Política de la República de Guatemala, que nació a la vida jurídica en nuestro nuevo periodo democrático de 1985, vigente en 1986, establece que únicamente las vacaciones no gozadas se deberán de compensar en efectivo. De esa cuenta, aquella prescripción intentada sobre la base del artículo 87 y no como la Corte Suprema de Justicia resolvió que era de 2 años, definitivamente no solo vino improcedente en primera instancia, la Sala de Trabajo confirmó, pero la Corte Suprema de Justicia entró a conocer sobre cuestiones que no eran de su competencia. Asimismo, sobre esa base, también esta misma Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 23 de octubre de 2008, dentro del expediente 2150-2008, resolvió un caso sobre la base de una prescripción intentada ante los órganos jurisdiccionales. En ese expediente se reclamaban periodos de jornadas extraordinarias, y el periodo que ahí se reclamaba era del 1 de octubre del 86 a marzo de 1999, y la demanda se interpuso hasta 2002, y efectivamente se condenó a los periodos desde 1986. Ello significa que la Corte Suprema de Justicia basa la prescripción al declararle con lugar al Estado de Guatemala el amparo interpuesto en cuanto a que solo 2 periodos tiene derecho la ahora interesada para las vacaciones. Pero lo que establece esta Corte de Constitucionalidad es que se tienen dos años. En el caso de los trabajadores del Estado de Guatemala a su periodo vacacional, 2 años a que inicia el término de prescripción para adelante a partir de que cesa su relación de trabajo. Pero no establece ese criterio que sean 2 años para atrás y ese sea el único motivo. Además de esa sentencia, existe entonces doctrina legal por esta misma Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes números 505-2009, 5359-2012, 4621-2011, 2186-2012 y un expediente de la Corte Suprema de Justicia que es el 1065-2015. Sobre esa base no se respetó la doctrina legal contenida en esta Corte de Constitucionalidad sobre la base del artículo 43 del decreto 1-86 de la Corte de la Ley de Amparo, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dentro de otro de los giros de la apelación de la tercera interesada está efectivamente en que el mismo Ministerio de Gobernación, que es la autoridad nominadora, que es la dependencia de la autoridad nominadora, que es el Ministerio de Gobernación, reconoció por escrito que no gozó de los periodos vacacionales
del año 2000, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Pero ¿a qué nos lleva ese reconocimiento por escrito? A que se interrumpe la prescripción tal como lo establece el artículo 266, literal A del Código de Trabajo, que dice que se interrumpe la prescripción por el reconocimiento escrito o de palabra debidamente comprobado. En el presente caso es por escrito ese reconocimiento. Por lo tanto, el término de prescripción que había corrido desde el periodo del año 2000, que no salió de vacaciones y que al cesar la relación de trabajo debieron de compensarlo en efectivo, en dinero, quedó interrumpido desde el momento de esta carta que se ofreció como medio de prueba y que obra en el proceso. Entonces tenemos por un lado la doctrina legal, y si se aparta la Corte de Constitucionalidad de esa doctrina legal, no puede apartarse de lo que dice el artículo 266 del Código de Trabajo. ¿Cómo se interrumpe esa prescripción? Por reconocimiento escrito. Y eso es precisamente lo que se indicó en el recurso de apelación razonado que se interpuso en contra de la sentencia dictada por la misma Corte Suprema de Justicia. Por lo anteriormente manifestado y las dos situaciones alegadas en esta vista pública, les solicito a ustedes, honorables magistrados, que tengan bien analizar y que se aplique la doctrina legal conforme al artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y si se llegaran a apartar de esa doctrina legal, que tomen en cuenta que se reconoció expresamente que no se había disfrutado de los periodos vacacionales antes mencionados y que se tenga por interrumpida la prescripción y que se revoque la sentencia impugnada. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ruiz Hernández. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, demás personas presentes, tengan muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública, no comparte el criterio de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de fecha 6 de octubre de 2016, que declara con lugar el amparo solicitado por la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado de Guatemala, bajo el argumento que la Sala, al confirmar la sentencia venida en grado, se basa en el artículo 264, tomando en cuenta que existe una ley específica que era la de la aplicación correcta, que es el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil. En ese sentido, al haber resuelto la Sala confirmando la sentencia venida en grado, es correcta su aplicación toda vez que se basa en la tutelaridad del derecho de trabajo. Dentro de la sentencia que dicta, la Corte Suprema de Justicia hace mención al artículo 152 de la Ley de Servicio Civil, que indica que las vacaciones no son acumulables. Señores magistrados, todos tenemos conocimiento que el Ministerio de Gobernación tiene funciones especiales de seguridad y sabemos, nos hemos dado cuenta por las actividades que están realizando hasta el momento de los múltiples allanamientos que muchos de los trabajadores que tienen la función de seguridad, o sea, de policía nacional, civil, a ellos se les suspenden las vacaciones reiteradamente por múltiples actividades, desde el inicio de año, por actividades de fin de año,
por actividades especiales que se llevan a cabo, viven suspendiéndole reiteradamente el derecho que les asiste a sus vacaciones. Entonces, este artículo viene a contradecir el derecho que da la ley a los trabajadores. ¿Por qué? Y entendemos que es la función especial de seguridad al Estado. Entonces, ¿por qué negarles en un momento determinado cuando están solicitando que se les haga efectivo, en este caso especial, que la señora cumplió la función de Policía Nacional Civil, o sea, de seguridad, cuando sabemos que efectivamente por causas ajenas a la voluntad de ella no pudo disfrutar de esos periodos vacacionales? En ese sentido, al resolver la sala bajo esa circunstancia especialísima que tiene el derecho de trabajo, de ser tutelar a los trabajadores, el Ministerio Público no comparte esa decisión de la Corte Suprema, toda vez que el artículo 87, si bien es la ley específica que rige a los empleados públicos, el derecho a tutelaridad del trabajador es superior a ellos, es un derecho que le asiste. En ese sentido, señores magistrados, aunado a lo ya manifestado por el abogado que me antecedió, es necesario que ustedes, al analizar las constancias procesales, se tomen en cuenta tanto las sentencias por él citadas, la doctrina legal específica y lo manifestado por esta representación, y que en ese sentido se declare sin lugar el amparo solicitado por el Estado de Guatemala, representado por la Procuraduría General de la Nación. Y asimismo, que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. Se clausura la presente audiencia. Buen día.